Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a estar exponiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y hoy nos corresponde lo concerniente a los versículos 21 al 23. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios, siempre leyendo con reverencia, con mansedumbre. Cuando Dios habla, el pueblo escucha y escucha porque está atento para obedecer, para ejecutar lo que Dios ha dicho. No venimos solo a ser oidores olvidadizos, sino que debemos acordarnos que somos hacedores o debemos ser hacedores de esa palabra. Así que lea así la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Y leemos en el nombre de ese trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú has hecho, el día del Señor. Y con humildad, Padre Santo, nos postramos. Reconocemos que eres tú quien has puesto el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos con humildad que una vez más, tal y como Jesús expresó, que no tan solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que procede de ti. Hoy nos des tu palabra, nos permitas a través de tu amado Espíritu Santo, a través de la iluminación de esa palabra que ya ha sido revelada, nos des el entendimiento para mirarnos como llama Santiago en un espejo y considerar nuestro rostro, mirar aquellas imperfecciones, aquellas áreas que debemos cambiar, aquellas áreas en las que debemos pedir perdón, aquellas áreas que debemos fortalecer, aquellas áreas que podemos reconocer también, Padre, tu obra, aquellas áreas en las que somos edificados y seremos edificados. Tu palabra dice que tú has de llevarnos de gloria en gloria. Te damos gracias, pues creemos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, como lo declara Filipenses 1:6, habrá de continuar edificándola. Te damos gracias, Señor. Como dijo el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos gracias por tu palabra, que ha sido leída. Y ahora, Señor, permítenos predicarla colocando a Cristo al frente. Que sea tu cruz, que sea, oh Dios, tu obra redentora la que exalte. Ubícanos detrás de ella, para que solo la gloria, Padre Santo, del Evangelio de Jesucristo edifique tu iglesia y llame a aquellos que en tu gracia han de ser llamados al arrepentimiento y a la fe salvífica. Te damos gracias en esta tarde. Oramos y damos gracias en todo y por todo, siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, el único Señor y Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos compartiendo el versículo 20 del capítulo 16. Nos corresponde mirar lo que expresa Mateo capítulo 16, versículos 20 al 27, esta parte final de este capítulo 16. Y dividimos este capítulo de la manera siguiente. Dijimos que íbamos primero a tocar solo el versículo 20 y consideramos ese primer mandato de Jesús a sus discípulos de no revelar a nadie que Él era el Cristo. Algo que parecía contradictorio y sorprendente luego de Pedro haber sido usado por Dios el Padre
para testificar de manera correcta que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo no salir inmediatamente a predicar ese evangelio? ¿Cómo Jesús limita y les dice que no era el tiempo apropiado? Y vimos que le dice que el tiempo apropiado sería después de su resurrección, en el capítulo 17, específicamente en el versículo 9. Hoy nos corresponde el versículo 21 al 23. Y en ese versículo del 21 al 23, Jesús le declara a sus discípulos que le era necesario padecer, morir y resucitar. Y vamos a ver lo que acontece mientras Jesús con toda claridad anuncia que es vital, importante y que debe cumplirse el que Él muera. La reacción de Pedro. Posteriormente veremos versículos 24 al 26 y Jesús anuncia a sus discípulos o les declara a sus discípulos el costo del discipulado. Jesús habla del costo de la salvación, lo que Él haría para que aquellos que son llamados a salvación fuesen salvos. Pero también le dice a los discípulos el costo que tendría seguirle. Posteriormente, versículos 27 al 28, este capítulo veremos que Jesús le anuncia a sus discípulos la venida en juicio del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre y cuándo sería ese juicio? Hoy nos corresponde el versículo nuevamente 21 al 23 y queremos ver esa parte donde Jesús claramente les anuncia, les declara a los discípulos que le era necesario padecer, morir y resucitar. Lo primero que debe llamar nuestra atención en este pasaje comenzando es que la Escritura claramente asevera que le era necesario en el versículo 21. Está puesto como si fuese un mandato. Jesús está hablando de algo que ha sido determinado que Él necesita cumplir. Es una declaración del propósito por el cual Él vino a morar entre los hombres. Porque Juan declara en el capítulo 1, el versículo 14, y aquel verbo o tabernáculo habitó entre nosotros. ¿A qué vino aquel tabernáculo? Aquel tabernáculo que se encarnó en el versículo 14 de Juan capítulo 1 es el tabernáculo que Dios estableció en la eternidad a través del cual su pueblo sería redimido. El tabernáculo que se había oficializado en el Antiguo Testamento, que fue establecido por Dios, que recibieron ordenanzas y todo un sacerdocio y un rigor en términos de sacrificio para llevar a cabo, tipificaba, mostraba, señalaba aquella obra que Dios habría de realizar en un momento dado en la persona de Jesucristo. Así que Jesús dice que es necesario. Y aquí hay una clara comparación. Hay un contraste que podemos ver entre el versículo 21 y el 22. Y es que mientras Jesús anuncia su declaración de propósito, la necesidad de cumplir con ese plan de redención y establece le era necesario en el versículo 21, vemos en el versículo 22 que la contestación de Pedro fue: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús acaba de declarar en el versículo 21 que era necesario que Él sufriese, muriese y resucitase. Y Pedro lo va a llamar aparte y va a tratar de convencerlo de que tal cosa que Jesús acaba de decir que debe acontecer, no acontezca. Debemos considerarlo, tener en mente, observar o notar que este es el mismo Pedro que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? En el versículo 15. Este es el Pedro que responde. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos dicho que esa palabra Cristo es sinónimo de Mesías, es el ungido. Es aquel hijo de David prometido que habría de reinar, aquel que se le daría un reino eterno. Pero a la vez Pedro diría: no solamente tú eres el cumplimiento
de la promesa establecida en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16, sino que tú también eres el Hijo de Dios, mostrando que no hemos entrado en esa profundidad, la necesidad de las dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Él era tanto 100% hombre para realizar la obra de expiación, debía morir y venir a padecer, dice el libro de Hebreos, como un hombre, pero solo Dios podía perdonar, y aquel era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, lo primero que observamos en estos 3 versículos es que Jesús necesitaba o debía padecer. Segundo, debía morir. Y tercero, resucitar. ¿A qué se refiere la Escritura a compadecer? Implica el sufrimiento, el rechazo. La Biblia testificaba de antemano sobre el rechazo al Mesías. Este punto es de vital importancia que lo entendamos, porque hay una teología predominante en nuestras iglesias, y es la teología del dispensacionalismo, famosa teoría del rapto secreto, muy introducida y muy creída. En esta teología se afirmaba que realmente el rey, cuando vendría a establecer solo el reino, o sea, no vendría a morir. Pero Jesús claramente está diciendo antes de morir que Él tiene que morir. La muerte no lo sorprende. La Escritura dice que Él pondría su vida y Él la tomaría porque ese mandamiento había recibido de su Padre. Posteriormente veremos que este Pedro, que no entiende, cuando escribe la primera carta en Primera de Pedro, claramente va a testificar que ahora entiende y comprende por qué Jesús debía morir. De hecho, su primer sermón, el sermón registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro con toda claridad presenta por qué Jesús murió y las bendiciones que vienen por causa de que Dios haya cumplido en Cristo su plan. Así que la Biblia anticipaba este sufrimiento, pero tenemos movimientos teológicos que decían que el Jesús, el Hijo del Hombre, aquel Hijo prometido de David, vendría solo a establecer un reino. Y que Jesús tuvo que morir al final solo porque el pueblo de Israel le rechazó. Y que como el pueblo le rechazó, entonces perdieron la oportunidad de estar viviendo el reino. O sea que estamos viviendo según ellos en una dispensación o un tiempo, una economía que ellos llaman la economía o la dispensación de la iglesia que fracasó. Ese es el Dios de la Escritura, un Dios que traza planes y que los hombres pueden de alguna manera afectarlo. ¿Dónde encontramos esa teología en la Escritura? La Escritura presenta ciertamente momentos en la historia de la operación, cómo Dios habla, cómo ejecuta. Pero vemos toda una revelación progresiva que tiene un cumplimiento en Cristo. Toda la hermenéutica nuevo testamentaria es utilizando como base la teología del Antiguo Testamento y llevándola a cumplimiento y centrándola en una persona, en Cristo, sin hacer ninguna división entre los testamentos. Mientras Jesús dice que Él viene a morir, que antes le era necesario padecer. ¿Y padecer de quiénes? Dice. Nota que Jesús no solamente tiene un conocimiento cabal de todo lo que va a acontecer. Hoy usted es muy normal sentarse a escuchar un documental acerca de rebuscando al Jesús histórico y te presentan un Jesús que está desorientado, que él no sabe su propósito, Él lo va a descubrir en el camino. Nada más absurdo. Eso no enseña la Escritura. Jesús sabía dónde finalizaría su ministerio y lo elaboró y lo estableció en Jerusalén. Dijo en manos de quién sufriría, en las manos del liderato, en aquellos que debían estar más prestos, más capacitados, más interesados en Él. Debería llamarnos la atención, si usted recuerda, hemos venido predicando en Mateo y regresáramos al capítulo 2 de Mateo, que ante el anuncio de que ha nacido el rey de los judíos, Herodes se turba por otras razones. No había otro rey sino Herodes.
Y aquel que intentase reinar con Herodes, él lo iba a sacar del camino. Pero Herodes, que no tiene conocimiento teológico, era un idumeo, no un judío, manda a predicarle a los líderes religiosos que le digan dónde ha de nacer el rey de los judíos. En Belén de Judea, porque así está escrito. Herodes manda a buscar a ese niño. Claro está, no para adorarlo, como le va a decir a los sabios, sino para matarlo. Pero iniciando Mateo debe llamar nuestra atención que ante un anuncio como ese, el liderato de la nación, del pueblo de Israel, no se diese prisa, corriese a ver si la escritura se había cumplido. No les interesó si había nacido el rey de los judíos. No les interesó. Jesús sabe que va a morir en Jerusalén. Jesús sabe a manos de quienes va a padecer. Claramente lo dice. Dice que va a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Sabe dónde va a morir y especifica cuándo se va a levantar de los muertos. Decir que se iba a levantar de los muertos, no solamente, vamos a ver, era algo que era difícil que ellos pudieran entender, y voy a explicar por qué. Pero aún su resurrección estaba desubicada para ellos en un destiempo. ¿Por qué digo en un destiempo? Porque la teología antiguo testamentaria enmarcaba, señalaba, enseñaba que había una sola resurrección, pero que esa resurrección se daría al final de los días. Jesús no está hablando de que va a morir y que Él va a resucitar como los demás al final de los tiempos. Jesús está diciendo que Él va a dar su vida. Y en 3 días, como ya había dicho, destruid este tabernáculo. Y en 3 días yo lo levantaré. Piense por un lado y piense conforme a la Escritura. Pedro ha declarado y Jesús ha confirmado: tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías, el ungido, la promesa, David. Resúmalo, el rey, el reino. En la mente antiguo testamentaria, cuando llegase el rey, vendría a establecer el reino. El concepto generalizado del cual Pedro era parte no contaba, no contenía, no contemplaba el que el rey muriese. Mucho menos cuando el reino que recibiría era un reino eterno. ¿Cómo comprender que Jesús acaba de decir que yo lo he descrito, he señalado su verdadera naturaleza? Él es el rey, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y ahora dice que ha de morir. ¿Cómo puede ser el rey si ha de morir? ¿Cómo puede iniciarse el reino o establecerse el reino con un rey muerto? Pero más aún, Pedro también dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios. ¿Cómo entender que Dios iba a morir? Es fácil mirar las palabras de Pedro y inmediatamente, sin tener un conocimiento general, histórico y teológico del pensamiento antiguo testamentario, señalar inmediatamente, decir cómo Pedro pudo haber dicho tal barbaridad. Pero a la vez es importante que veamos por qué Pedro no puede ser la piedra. Si Pedro es la piedra o el fundamento de la iglesia, como muchos teólogos llegan a concluir, esta piedra ya empezó a tambalear. Esta piedra no parece ser la piedra de fundamento. Esta piedra no entiende por qué Jesús
debe morir. Quisiera llevarlos al libro de Isaías. Hemos dicho ya en otras predicaciones que uno de los problemas en el ejercicio interpretativo es nuestro poco estudio y tiempo para ser serios en el análisis, en el exégesis, en la búsqueda de la verdad. Cuando examinamos un pasaje, no podemos verlo, lo hemos dicho, solo a la luz del capítulo, de los versículos que anteceden y los que continúan. Cada pasaje debe ser visto dentro del marco completo del Evangelio completo y tiene 28 capítulos. Pero más aún debe ser interpretado también de acuerdo a todo el contenido escritural. Y el problema es que la Biblia tiene 66 libros. Pero un libro importantísimo que Jesús utiliza una y otra vez es Isaías. Y hay al menos 2 capítulos en extremo importante para entender, muy importantes para entender por qué Jesús debía padecer y cómo eso cumplía una profecía y cómo si el Antiguo Testamento, aunque no de manera completamente abierta, sí aseveraba, afirmaba que el Mesías entregaría o daría su vida por su pueblo. Vaya conmigo primero al libro de Isaías y quisiera que vaya al capítulo 53, uno de los capítulos más estudiados del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Ese sufrimiento, ese padecimiento guardaría una estrecha relación con que Jesús no sería entendido. En otras palabras, no sería creído. En Isaías, en el capítulo 53, lee la escritura de la siguiente manera, versículo 1, el primer versículo del capítulo 53, iniciando. Asevera la escritura y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías profetizó antes de señalar el sufrimiento total, la muerte y la salvación que vendría por medio de la muerte del siervo sufriente, el cual es Cristo. Si recordarán nuevamente, Jesús dijo ser el siervo sufriente en el capítulo 8. Inmediatamente sana a la suegra de Pedro. Dice que le trajeron un sinnúmero de personas y que le sanó. Citando a Isaías capítulo 53, diciendo que él estaba cumpliendo esa promesa. Él sanaría las dolencias de su pueblo. Me gustaría que pudiésemos no solamente, usted puede observar que claramente aquí dice: ¿quién ha creído a qué? A nuestro anuncio. ¿Cuál anuncio? El anuncio de la salvación que vendría a través del siervo sufriente. Escuche lo que estoy diciendo y entienda. Isaías está hablando del Evangelio. Entonces, ¿el Evangelio es del Nuevo Testamento? No. El Evangelio es el plan de Dios en Cristo, que va siendo revelado de manera progresiva a través de toda la Escritura. Pero lo primero que hace Isaías es mostrar y testificar, señalar que Jesús no sería recibido porque no creerían en él. Y usted dirá: ¿y cómo sabemos que esa es la interpretación correcta? Haciendo uso de una de las reglas hermenéuticas de la Reforma Protestante que se menciona pero nunca se usa. Deje que la Biblia interprete la Escritura. En otras palabras, que lo único que tenemos que hacer es ver dónde en el Nuevo Testamento se hace alusión o referencia a Isaías 53:1 y cómo se enseña. ¿Sabe quién hace alusión inmediatamente a este pasaje? Pablo. Vaya conmigo a la carta a los Romanos. Y mire cómo la Biblia interpreta la Biblia. O sea, cómo Isaías 53 es interpretado por Pablo.
En Romanos capítulo 10, el versículo clave es el versículo 16. Pablo viene enseñando en Romanos capítulo 10, desde el 9, que Dios no había fallado en su promesa de salvación a Israel. Establece en el capítulo 9 que el problema es que no todos los que venían de Israel eran del Israel. O sea, hace una clara distinción entre Israel como nación y el Israel espiritual. En otras palabras, el Israel de la fe, aquellos que como Abraham le creerían a Dios. En este capítulo 10 dice que el evangelio debe ser predicado y que aquellos que han sido escogidos responderán por medio de la fe. Voy a leer, el 16 es el clave, pero voy a leer desde el 15. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira a ver si su Biblia no tiene que tener una Biblia de estudio. Si ese pasaje del versículo 15 de Romanos 10 no es una referencia a Isaías 52, 7. O sea que Pablo viene hablando del profeta Isaías. Pero ahora el 16 va a citar el capítulo 53, 1 y lo va a interpretar. Dice, ese más es como un pero no todos, mas no todos obedecieron al evangelio. Y Pablo va a contestar, ¿por qué no obedecerían al evangelio? ¿Por qué no todos responderían al evangelio? ¿Cómo lo hace? Haciendo uso de una fe subjetiva, de interpretación propia, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Pablo va a la Escritura y que sea la Biblia la que hable y declare el porqué. ¿Y cuál es el porqué o la razón por la que Jesús fue ampliamente rechazado por un sector de Israel? Mire lo que dice. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice lo que está diciendo. Isaías ya lo habló, lo contestó, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que Pablo está diciendo que Isaías 53:1 claramente testificaba, anunciaba que Cristo sería ampliamente rechazado por el pueblo. Ya Isaías lo había dicho desde que Isaías fue llamado. Dios le aseguró y le dijo que aunque él sería llamado a predicar el evangelio en su tiempo, pocos responderían. Y que aún de aquellos que aparentemente responderían, solo una fracción pequeña al final serían llamados. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Regresamos al profeta Isaías. Este es el momento que muchos llaman el momento del llamado del profeta Isaías. Es posible que hoy no pasemos del punto de padecer. No entremos al porqué de su muerte y a la resurrección, pero yo no tengo prisa. Necesitamos establecer esto claro. Y máxime nuevamente, cuando hay aspectos teológicos en los seminarios y luego llegan con los pastores a las iglesias que repiten como estaciones repetidoras lo que escuchan. Porque dan, como lo da usted, que el pastor que se para detrás de un púlpito está hablando la palabra de Dios. Nunca se crea eso como algo, una regla general. Lamentablemente no siempre es así. Haga como los bereanos. Abra su Biblia. Identifique, busque, compruebe que lo que se está diciendo del púlpito puede ser sostenido por la Escritura. No si lo dice, porque todos hablan de la Escritura. El problema es si luego ese pasaje puede ser interpretado tal como fue usado en el sermón. Porque los mormones usan la Biblia y los testigos de Jehová usan la Biblia y los adventistas usan la Biblia. Así que citar la Escritura, y los bautistas lo hacen, citar la Escritura no es sinónimo de que usted está hablando la palabra de Dios. Yo como pastor no vivo engañado. Y es duro decirlo y lamentable decirlo,
Pero esa es la realidad en muchas de nuestras iglesias, si no en todas. Mira lo que Dios le dice a Isaías en el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. Dios llama a Isaías y le dice, anda, di a este pueblo, oíd bien. ¿Oíd cómo? Bien. Mire la aparente contradicción. Y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Dios llama al pueblo ¿a qué? A oír. Y le dice, pero no van a entender. Lo llama a ver, pero no pueden comprender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Quiero que vaya viendo que si no hay un conocimiento, si el que recibe la palabra no la puede entender, ¿cómo puede venir a la fe salvadora? Nadie es salvo por ser expuesto a la Escritura. Jesús no engañó a las personas. Al finalizar el sermón del monte, concluyó su sermón diciéndole a la audiencia, dividió la audiencia en dos. Le dijo, hay algunos de ustedes que en todo lo que han escuchado quedará en el olvido. Son constructores de casas sobre la arena. Solo hay un grupo pequeño que habrá de usar esta palabra como fundamento para edificar sus vidas. Y habló de hombres prudentes y de insensatos. Y claramente Jesús fue honesto. Pues no buscaba reacciones ni cristianos de sistema nervioso que solo se mueven por emociones. No estaba dispuesto a comprometer la verdad y lo que él había venido a hacer por tener muchedumbres que lo siguiesen. Hablaba con veracidad. Y les dijo a las personas, no piensen tampoco que porque ustedes me llamen Señor, Señor, yo realmente soy su Señor. Oye, pero tienes un sinnúmero de pastores diciendo a las personas que ellos solo digan que Jesús es el Señor, ellos son salvos. La Escritura es mucho más profundo el mensaje que ese. No son unas palabras que salen de la boca. Usted no es salvo como por magia. Esas palabras hemos dicho que están en Romanos capítulo 10 y las usamos para evangelismo. Pero esa confesión de la boca es una confesión que Pablo dice tiene que provenir de un corazón y de un corazón que ha sido regenerado, cambiado por Dios. No es magia en la iglesia. Isaías sabe lo que el Señor le está diciendo. Me vas a enviar al pueblo a hablarle el evangelio y no van a escuchar, no van a entender. Mire la reacción de Isaías. Versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y le hizo una pregunta. Isaías entiende la seriedad de Dios. Este no es el Dios que se predica en muchas iglesias, porque el Dios que se predica lo único que está buscando, es más, está desesperado por salvar. El Dios de la Escritura se glorifica tanto salvando como juzgando a pecadores por su rebeldía. Isaías no discute con Dios, solo le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Hasta cuándo dejarás el pueblo en su ceguera, en su corazón endurecido? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, Dios. Porque el que establece no es Isaías. El que establece es Dios. Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Esto acontecería en el año 70. Jesús anunciaría que Jerusalén sería devastada. Lucas dice, cuando veáis a los ejércitos que rodean Jerusalén, sabed que el tiempo ha llegado. Eso no se habla en las iglesias porque eso, que pasó algo en el año 70, que los romanos, ¿dónde se enseña?
y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Isaías está preocupado viendo cuándo Dios va a salvar, y Dios le dice, no, cuidado Isaías, yo voy a hacer juicio. Tengo que hacer juicio sobre Israel. ¿Sabe cómo es llamado Israel? En Isaías, léalo en los primeros capítulos. Prostituta, mujer adúltera, se habían desviado, sacrificaban la basura, las ovejas dañadas, se habían inventado festividades. Léalo en el capítulo 1, Dios le dice, estoy hastiado de sus festividades. Cada sacrificio me es abominación. Hermano, un lenguaje fuerte. El mismo Dios que los manda a sacrificar animales, ahora le dice, ya me cansé de sus sacrificios. De su vida cultica, religiosa, de aparentar algo que no son. Y Dios le dice, yo los voy a castigar. Isaías quiere saber cuándo Dios va a salvar, y Dios le dice, primero los voy a castigar. Pero en medio de ese castigo siempre hay esperanza. Dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, versículo 2, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte. Si quedare, ¿cuánto? La 10ª parte. Oye, una 10ª parte parece poco. Pero espérese que todavía la 10ª no es la que queda. Aún esa la va a purificar. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, esta volverá. Estamos leyendo la Biblia. Esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda salud el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios dice, yo voy a traer un castigo, yo voy a traer un tiempo de juicio, el que vamos a ver cuando lleguemos a los últimos versículos. Pero en medio de esos juicios, yo voy a proveerme, a salvar a un remanente. Dios le dijo a Isaías que iba a salvar a todo Israel. Dios le dijo a Isaías que iba a salvar a todo Israel. Eso no lo dicen los profetas, pero eso es lo que se oye en las iglesias. Déjeme llevarlo un pasaje más y por hoy terminamos. Este pasaje de Isaías es interpretado por Jesús. ¿Sabe en qué momento? En Mateo capítulo 13, en las parábolas del reino. Vamos a Mateo capítulo 13. Y mire la interpretación y la importancia y dónde se cumple a cabalidad esta palabra que Dios le da a Isaías, pero que tendría repercusiones más allá del tiempo de Isaías. Y evidenciaban, como vimos en Isaías capítulo 53, versículo 1, que cuando llegase la salvación y el Mesías, no sería creído. Ahora podemos leer Isaías 53 y ver el sufrimiento, el dolor, la muerte del Mesías y entender por qué lo asesinan. Porque no le creyeron. Pero no le creyeron porque ellos no pudieron ejercitar su fe. Porque Israel falló en cumplir las promesas de Dios. Porque era el juicio y el castigo de Dios sobre una parte del pueblo. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Usted se ajusta a lo que dice la Escritura o sigue los flautistas que hay? Y usted se ajusta a lo que, pues, casi siempre la gente busca un predicador que vaya de acuerdo a lo que ellos creen. Pasa como en la consejería, exactamente lo mismo. Van al consejero para que el consejero le diga, sigue adelante por donde vas, lo que decidiste está bien. No haga eso, deje que la Biblia interprete a la Escritura. Aquí le voy a mostrar nuevamente otro ejercicio hermenéutico. Y simple y sencillamente es buscar dónde Isaías 9 aparece siendo discutido en el Nuevo Testamento. Y quien mejor lo discute es Jesús. Pues vamos a ver lo que Jesús dice. Mateo capítulo 13. Y es el mismo evangelio que estamos interpretando o estamos buscando la interpretación. Y con este pasaje vamos a terminar por hoy. Mira lo que dice. Este es el capítulo
que se le llama las parábolas del reino. Hay 7 parábolas. Nosotros tuvimos meses en estas parábolas. Meses. La primera parábola dijimos que es la parábola más importante, dicho por Jesús. La parábola del sembrador. Cuando Jesús termina esta parábola, surge una pregunta. Versículo 10. Mateo 13:10. Quiero que preste atención a este final por hoy. Entonces, acercándose a los discípulos, Jesús ya ha predicado, ha declarado, ha enseñado la parábola del sembrador. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hablas por parábolas? Y ya hemos explicado que Jesús había mencionado parábolas, no era la primera vez. Pero los discípulos notaron que había habido un cambio en el ministerio de Jesús. Ahora, todo parecía ser como encriptado por parábolas. Le daba las explicaciones a los discípulos, pero al pueblo solo la parábola. Y los discípulos se percatan y le preguntan: ¿por qué solo le hablas por parábolas? Escuche la contestación de Jesús. Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, ¿cuál era el problema en Isaías por el cual el evangelio, aunque fuese predicado, no podría traer a nadie a salvación a menos que Dios obrara? Porque el pueblo no iba a ¿qué? Sí, esas son las figuras que se usan. No iban a poder ver o oír. Pero ¿cómo se traducen en Isaías? No podrían entender. Ven, escuchan, pero ese mensaje no los alcanza. Observe. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? El versículo 10 lo dice, los discípulos. Porque a ustedes, los discípulos, os es dado saber. Usa la palabra en griego ginosko, conocer, entender. A ustedes les he dado conocimiento. Les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado. Seguimos la lectura. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene o el que no entiende, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, que el que no entiende y no es llamado termina como entendiendo menos. Pero el creyente que Dios le da para entender, ese creyente puede crecer. Es como la luz de la aurora que ve en aumento. Y mire el versículo 13, Jesús va a ser claro, explícito. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y mire lo que dice el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire a ver si su Biblia, nuevamente usted no tiene que tener una Biblia de estudio para eso, sino dice que la referencia es Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. En esa parábola, Jesús establece que la semilla es la palabra, que los corazones representan, ¿qué? El terreno representan los corazones. Y se mencionan 4 terrenos.
que en realidad resumen a 2 personas, no a 4. Los primeros 3 no son creyentes. El primero ni tan siquiera tiene ningún tipo de interés. Ese no le interesa. Esa la palabra viene y dice que la semilla se la lleva el diablo. Ese no le interesa. Los segundo y el tercero son críticos para la iglesia. Porque el segundo da la impresión de que la recibe con gozo, pero no es creyente. Y ese nosotros enseguida lo hacemos miembro de la iglesia, lo bautizamos y lo añadimos. Así no eran nuestros hermanos al principio. Antes de llamar a un hermano hermano, se debía ver una evidencia de que realmente había habido salvación y conversión. La obra la hace Dios y la hace cuando Él quiere y como Él quiere y en el momento que Él quiere. Pero eran muy cautelosos porque habían vivido y se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Y habían aprendido no solo por experiencia, sino se habían percatado que Jesús lo había advertido. Que muchos iban a dar la impresión de que el evangelio lo están recibiendo y muestran hasta una reacción de aceptación y gozo, pero sería por poco tiempo. El tiempo no lo establece. Solo establece que en algún momento dado la crisis, el problema, la situación, lo que sea, los hace que se vayan. Pero ¿y queda el tercer terreno? Es todavía más crítico, porque ese no recibe aparentemente el mensaje o no se expresa que hay una emoción profunda, pero da apariencia de ser un creyente porque permanece, pero no da fruto. Como pastor uno los ve todo el tiempo. Yo soy un pastor que no vivo engañado, le doy gracias a Dios porque me ha abierto los ojos. No creo que todos los que se congregan son salvos. Dijo, ten cuidado del tercer terreno. El corazón de ese hombre o esa mujer que parece ser creyente porque persevera. Pero ¿dónde te das cuenta que no puede ser creyente? Porque no da fruto. ¿Y por qué no da fruto? El Señor lo explica, no lo deje en el aire. Porque realmente ellos viven para los pasatiempos del mundo. Son vencidos, si usted lee en 1 Juan capítulo 2, del mundo. No son aquellos que Juan dice, bienaventurados aquellos que no se dejan llevar por el mundo. Estos no. Estos dan la impresión de que son, pero viven para sus negocios, para su casa, para cumplir con sus deseos, con sus caprichos. De hecho, usan a Dios o creen que pueden usar a Dios como un amuleto, un mantra, algo para atraer la bendición de Dios. Ven algún valor en congregarse, pero no son. No dan fruto. Cuando llega al último terreno, ¿vio cómo lo describe? Déjeme leérselo para que usted vea. Mire lo complejo. Resume todos los puntos anteriores, pero añade uno que no estaba. En ese Mateo capítulo 13 dice, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Recuerda que el primero no le interesa, no oye. Pero el segundo oye, el tercero oye, y el tercero oye, y el cuarto oye. Pero aquí hay algo más. No solo oye, ¿qué dice? Entiende la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos que era una bienaventuranza el que pudieran ellos entender la Escritura. Pues eso significaba que eran parte del remanente que sería salvo. Porque Dios dejaría sin entendimiento a aquellos que no salvaría o no llamaría salvación. Escucharían el mensaje, pero no habría una respuesta real, genuina. Oyen, entienden la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La Escritura claramente establece, para terminar por hoy, que Jesús sería rechazado, que padecería, que aquellos más capacitados no le entenderían.
Ahora uno entiende por qué un anuncio como el evento de la llegada o el nacimiento del Mesías, lejos de los ángeles aparecerse en el Sanedrín y cantar acerca de la gloria de Jesús naciendo, va a unos pastores. Estos ángeles no se aparecen al cuerpo del Sanedrín, al cuerpo más importante. Van a unos pastores que religiosamente quedaban por su oficio y lo que hacían, quedaban inmundos y no podían participar. Pero es a estos a los que Dios en su gracia y en su misericordia quiere revelarse, a quienes Dios se revela. Y no buscó que Jesús naciera en un lugar extraordinario. Y ahora entendemos por qué la Escritura dice que no había lugar y nació en un pesebre, realmente en un establo, en una cueva, algunos llaman, rodeado de animales. Ese es el Dios de la Escritura. Que la Escritura dice en Isaías que haría todo eso y no abriría su boca para que todos aquellos que en Él creyesen, entendiesen y viniesen al arrepentimiento y a la fe en Cristo, pudiesen recibir salvación. Mientras Jesús no le pesó ser humillado, rechazado, siendo Dios, Filipenses 2 dice que se hizo hombre. Hoy tú y yo, pecadores rebeldes, ¿nos da vergüenza decir que somos cristianos? ¿Te avergüenzas de venir a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Tú dices que soy un pecador, eso soy. Cuando Dios toca a un hombre o una mujer, en vez de estar peleando y contendiendo con Dios, deberíamos decirle como aquella mujer sirofenicia, es cierto, soy una perrilla, pero aún los perrillos caen de las migajas que caen de la mesa del Padre, de su siervo. Yo no sé si tú puedas entender, pero si el mensaje de alguna manera u otra para la iglesia le edifica en el sentido de poder ver cómo la Escritura se cumple, cómo Jesús sabía de manera cierta, cabal, todo lo que iba a suceder. Nada le tomaría por sorpresa. A sus discípulos sí. También ese mismo mensaje llama a aquellos que tal vez hasta ahora no entendían por qué el mensaje del Evangelio parece confuso, pero no lo es. Es que es confuso para un corazón que no ha sido transformado. No hay manera de hacerlo entender. Como pastor yo saco y trato en mi humanidad y con las capacidades y con todo lo que usted pueda llamar buen corazón de tratar de entender el pasaje y dedicar el tiempo en estudio, en oración para comprenderlo. Para luego uno pararse y poder explicarlo lo mejor posible en un sentido, sabiendo que al final no se trata de tu explicación. Pues si Dios no trae entendimiento al corazón y cambia ese corazón y llama a ese hombre a salvación, la palabra va a quedar en el aire. Pero si de alguna manera Dios pudiera estar obrando en tu corazón y hoy te das cuenta que había un plan en todo aquello que aconteció, que parece confuso la manera en que Cristo nació y cómo se trazaron los eventos y por qué tendría que morir. Ojalá hoy Dios pueda, el Espíritu Santo, cambiar tu corazón, iluminar tu mente y traerte a convicción de que todo aquello fue necesario. Jesús dijo es que es necesario. Y qué bueno que aunque nosotros no entendemos, Dios no hace las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos y a cómo nosotros lo entendemos. Dios hace las cosas de acuerdo a su plan, a su propósito y su soberana voluntad. Y ella siempre lo entendamos o no lo entendamos, es buena para con nosotros los hijos. Y debemos ser agradecidos con Dios, porque aunque no entendamos a veces muchas cosas, ciertamente todo lo que Dios hace por nosotros es bueno. Ojalá que Dios te dé esa confianza de
seguir adelante, aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque a veces la barca parezca anegarse, aunque a veces parezca el mar embravecido y la lluvia y la tormenta, y a veces nos levantemos pensando, ¿dónde está el Señor? Levántate que perecemos. Recuerde que aunque Dios parezca dormir, Él realmente nunca duerme. Él siempre vela por su pueblo. Y si Él dijo que crucemos al otro lado, ciertamente llegaremos al otro lado. Y es más que llegar a la otra ribera de Capernaum. Es que el que nos eligió dice que nos llamó. Y el que nos llamó nos justificó. Y el que nos justificó nos glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia y por este espacio, este tiempo que tú nos provees para poder trazar, explicar tu bendita palabra. Te damos gracias pues creemos que eres tú quien la encomienda, que eres tú quien la traza y que ella ha de cumplir. Como Jesús mismo habló de cumplir tu propósito. Te damos gracias porque muchos de nosotros somos parte de ese propósito del cumplimiento, de cómo esa palabra salva, cambia, transforma y continúa llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Te damos gracias por tu iglesia, la cual pedimos que sea edificada en tu palabra, pero también oramos por aquellos que podrían estar en medio de nosotros y tal vez pensando que son creyentes y otros sabiendo los que no lo son, pero tu palabra ha hecho hueco, mella, porque tú has cambiado el corazón para que esa palabra pueda ser sembrada en un buen terreno, pueda ser entendida y pueda dar fruto. Señor, gracias porque eres tú el único que puedes traer a salvación. Solo te pido que si hay una persona como tal en ese cuadro, en ese escenario, pueda ir cerrado su aposento, cerrada su puerta, en la intimidad allí, decirte, Señor, sí, llamas que soy un pecador, eso soy. Dices que soy una mujer pecadora, ciertamente lo soy, y mucho más de lo que yo lo entiendo. Pero perdóname, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias porque entiendo que hoy, que únicamente es por medio de lo que tú harías, no de lo que yo podría hacer. No es por mi sufrimiento, sino fue por el sufrimiento que tú tomaste en mi lugar. Perdóname porque me quejo, perdóname porque he vivido rebelde, perdóname porque he vivido a espaldas de ti pensando que no me entiendes, que sufro y que no contestas. Y hoy puedo ver que tú sí conoces mi sufrimiento, pues tomaste realmente mi lugar. Y mi lugar ante Dios, cargaste mi pecado y sufriste la ira de Dios, que ha de consumar, que ha de consumir, que ha de quemar, que ha de transformar a aquellos que permanecen en rebeldía. Señor, solo tú puedes traer salvación. Te pedimos que tal persona, eso que acontece en el corazón, pueda ser testificado públicamente, no solo con la boca, sino con una vida que evidencia ser transformada. Prepáranos ahora para continuar con la Santa Cena. Te damos gracias por el pan y por la copa, que comemos, que participamos de ella sabiendo que tu palabra dice que representan, que conmemoran, que hablan nuevamente de ese santo evangelio, de aquel que entregaría su vida representando el pan que sería partido porque nosotros, Señor, en nuestro pecado, Señor, debíamos ser aquellos que pagáramos el precio, pero tú, oh Dios, tomarías el precio, el castigo de aquel pueblo, como dice Isaías. El castigo de nuestra paz sería sobre ti, también por tu llaga, por tus heridas, por medio de tu obra, seríamos sanados. Gracias por aquella copa del nuevo pacto, que claramente presenta el que aquel sacrificio fue aceptado, que hay perdón y salvación en Cristo. Y que el elemento clave o la señal más evidente de que aquel sacrificio fue aceptado por Dios Padre sería la resurrección de Dios Hijo. Gracias porque esa resurrección también testifica, habla de que nosotros también hemos resucitado con Cristo. Te damos gracias y te pedimos que tu pueblo pueda participar
con conciencia de lo que hace y con una actitud de gozo y alegría, sabiendo que no solamente conmemoramos, recordamos, sino también esperamos a aquel que un día dijo que volvería a buscarnos y volveríamos a sentarnos a la mesa con Él. Damos gracias. Te damos gracias, Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.